vamos a trabajar la parte de vectores en geometría analítica. Hasta ahora algunas magnitudes que hemos trabajado estaban determinadas solo por un número, pero existen otras en las que es necesario conocer su dirección y sentido. Son las que se llaman magnitudes vectoriales y se representan mediante vectores, como pueden ser la velocidad, la fuerza, la aceleración. Un vector fijo AB es un segmento orientado con el sentido del recorrido que va desde el punto A, que se llama origen, hasta el punto B, que se llama extremo. Los elementos más importantes de un vector son el origen o punto de aplicación, que es A, como ya hemos dicho, el extremo, que en este caso sería B, el módulo, que se representa de la forma AB entre barras, como el valor absoluto, y que nos indica la longitud de dicho segmento, del segmento AB, la dirección, que es la recta que pasa por AB, o lo que es lo mismo, la recta que contiene al vector, y el sentido. El sentido del vector AB es el recorrido de la recta cuando vamos desde A hasta B. Y nos podemos fijar en la flechita que nos indica ese sentido. Un error muy común es cuando decimos, esta calle tiene doble dirección. No es cierto. La dirección es única porque es la recta. Lo que puede tener un sentido u otro es el vector, si va de A a B o de B a A. Vamos a ver unas propiedades sobre ellos. Los vectores AB y BA son vectores opuestos. ¿Veis? Tienen sentido opuesto. Se llama vector nulo al vector cuyo origen y extremo coinciden, es decir, sería un vector del tipo AA, que equivale a un punto, y su módulo sería 0, porque no hay longitud. Por otro lado, todos los vectores que tienen igual módulo, dirección y sentido se llaman equivalentes y se representan con un vector llamado vector libre que se indica entre corchetes. Si yo indico el vector libre AB, ya no estoy hablando de un solo vector, sino de un conjunto de vectores que cumplen, que tienen igual módulo, dirección y sentido. Es decir, podríamos tener un vector AB y podríamos tener un vector con el mismo módulo, dirección y sentido, que fuera el vector CD, y este conjunto y todos los que tienen el mismo módulo, dirección y sentido que AB y CD serían el vector libre AB, que es su representante, como también podría ser su representante el vector CD. Recordar que el representante siempre va indicado entre corchetes. Una fórmula. Veamos cómo se calculan las coordenadas de un vector. Conociendo las coordenadas de los puntos A y B, podemos determinar las del vector AB. Para ello fijamos un sistema de referencia, siempre que os he representado aquí unos ejes de coordenadas. Tenemos representados los puntos A y B, por lo tanto el vector AB se formaría de la forma que vamos a hacer aquí, vector AB, ¿vale? Aproximadamente tendríamos un vector así. ¿Cómo se calculan sus coordenadas? Las coordenadas del vector AB. Vale, adelanto que las coordenadas van a ser 5, 3. ¿Cómo averiguamos eso? Pues fijaros bien. La anchura de este vector, si lo proyectamos en el eje de la X, como entendíamos que el punto A estaba en el 2 y el B en el 7, en la X, tenemos aquí una diferencia de 5 unidades. En vertical, en el eje de la Y, como teníamos que el punto A tenía coordenada 2 y el punto B coordenada 5, tenemos una diferencia de 3 unidades. De ahí las coordenadas 5, 3. Analíticamente lo que ocurre es que si tenemos el punto A con coordenadas x1 y 1 y el punto B con coordenadas x2 y 2, el vector AB tendría coordenadas x2 menos x1 y 2 menos y1, que nos están representando el ancho y el alto de dicho vector. Por otro lado, para calcular el módulo de un vector, por ejemplo, el módulo del vector AB que tenemos aquí, que hemos dicho que se representaba con barras, vamos a basarnos en el teorema de Pitágoras. Fijaros bien en este triángulo, cómo nuestro 5, coordenada 5 y coordenada 3 son los catetos de este triángulo y el módulo, que es la longitud del vector, haría de hipotenusa. Es decir, en nuestro
caso, nuestro ejemplo, el módulo del vector AB sería la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Es decir, raíz de 34. Unidades, pues si fueran fuerzas sería newton, si fuera aceleración metros por segundo cuadrado, etc. Es decir, para calcular el módulo o longitud de un vector AB de coordenadas U1, U2, que también puede representarse el vector con una letra minúscula y su flecha correspondiente, utilizamos la fórmula módulo de AB igual la raíz cuadrada de su primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Ya os digo, basado, como os he dicho, en el teorema de Pitágoras. Veamos ahora a qué se le llama vector de posición. El vector de posición es el vector que tiene como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto A, si se llama vector de posición de A. Sus coordenadas, por supuesto, coinciden con las del punto A. Tenéis aquí un ejemplo y en el que yo pongo punto 3, 2, el origen del extremo del vector sería el 0, 0, y como hemos visto antes, las coordenadas del vector, en este caso OA, vector de posición de A, se calcularían de la forma 3 menos 0 y 2 menos 0. Como os decía, sus coordenadas coinciden, por supuesto, con las del extremo, con las del punto A. Una aplicación muy sencilla de esta fórmula del cálculo del módulo es cuando queremos calcular la distancia entre dos puntos A y B. Para ello basta con que calculemos el vector que los une, es decir, el vector AB o el vector BA, y calculemos su módulo, puesto que esta distancia va a ser la longitud del vector AB. Para hallar la pendiente de un vector, vamos a utilizar trigonometría de una manera muy sencilla. Dado el vector v de coordenadas v1, v2, hallamos la pendiente de inclinación del mismo de la siguiente forma. Como veis en la figura, la tangente del ángulo alfa sería igual al cateto opuesto, v2, y el cateto contiguo, entre el cateto contiguo, v1. Esta es la pendiente del vector, que podemos representar con la letra m, por ejemplo. Si también queremos calcular el ángulo alfa, bastaría con calcular el arco tangente de v2 partido v1. Y este sería el ángulo que forma el vector con la horizontal y que se denomina argumento. Se denomina vector normalizado a un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector dado, pero el módulo mide 1, es decir, tiene un módulo que es la unidad, o también se puede decir que es un vector unitario. Por ejemplo, para normalizar el vector v de coordenadas 3, 4, en primer lugar lo que hacemos es calcular el módulo del vector v. El módulo de este vector es 3 cuadrado más 4 cuadrado, primera coordenada cuadrado, segunda cuadrado, en este caso raíz de 25, 5. Para obtener un vector normalizado, por ejemplo, como u en la figura, lo que hacemos es dividir el vector v entre su propio módulo. Tendríamos un vector 3 quintos, 4 quintos, y este vector tendría un módulo unitario. Veamos, módulo de u en este caso sería 3 quintos cuadrado más 4 quintos cuadrado. En este caso lo que tendríamos es la raíz de 25 entre 25. Raíz de 1, módulo del vector 1. Por lo tanto, el vector u sería un vector ya normalizado, ya que su módulo es 1. Para sumar vectores tenemos varios casos, pues si tienen la misma dirección es fácil, es simplemente colocamos un vector y en el extremo del primero colocamos el siguiente y vemos cómo se forma el vector suma AB, que es el caso 1 que tenemos aquí. Si tienen diferente sentido, pero tienen la misma dirección, simplemente colocamos un vector de la misma forma y en el extremo
del primero, colocamos el segundo y vemos como el resultado también es este vector verde. Y en el caso de que sean vectores con diferente dirección, hay dos formas de proceder. Una de ellas es, se establece un punto de referencia, se coloca el vector A y una vez que tenemos el vector A, en el extremo de A colocamos el vector B. El vector B sería este vector y el vector suma sería el vector que se obtiene con origen, el origen de A y extremo, el extremo de B. Es decir, el vector suma sería este vector obtenido de forma geométrica. Sería el vector A más B. Una forma de proceder, por ejemplo, le podemos poner forma 1. Forma 2, que también se utiliza bastante, es la conocida como regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo para sumar vectores consiste en colocar tanto el vector A como el vector B en un mismo punto de aplicación. Es decir, colocamos el vector A con origen en este punto de aplicación y el vector B lo vamos a colocar también en el mismo punto de aplicación. Tendríamos aquí el vector B. Si ahora trazamos paralelas a cada uno de ellos, obtenemos un paralelogramo y el vector suma AB sería el vector que une los vértices de este paralelogramo formando una diagonal. El resultado es el mismo que en el caso anterior evidentemente, y es otra forma de sumar de forma geométrica. En el caso de la resta lo podemos aplicar a una suma, evidentemente, porque restar el vector A menos el vector B es como sumar al vector A el opuesto de B. Es decir, si tenemos el vector A y B anteriores, si lo que quiero hacer es restar A y B, lo que hacemos es, por ejemplo, con la regla del paralelogramo, colocamos el vector A y para restarle B lo que hacemos es sumarle el vector opuesto de B, menos B. Y también haríamos una suma, mismo paralelogramo, y hemos visto que el vector A menos B sería el vector que une el punto de aplicación de ambos vectores con el vértice del paralelogramo imaginario que se forma. Y tendríamos el vector A menos B. De la misma forma, si lo hacemos como la vez anterior, lo que hacemos es, al vector A le sumamos el opuesto del vector B, menos B, y vemos cómo se obtiene evidentemente el mismo resultado. Este vector A menos B. Para sumar dos vectores de forma analítica, simplemente tenemos que conocer sus coordenadas. Para ello, las coordenadas del vector suma se obtienen así. Si U tiene coordenadas U1, U2 y V tiene coordenadas V1, V2, las coordenadas del vector suma serían la primera coordenada de U más la segunda de V y la segunda coordenada de U más la segunda de V. Y tendríamos las coordenadas del vector suma. Por ejemplo, si tenemos el vector U, 2, 3 y el vector V, 5, menos 2, las coordenadas del vector suma U más V serían 2 más 5 y 3 más menos 2. Es decir, tendría coordenadas 7, 1. Si lo queremos comprobar gráficamente para ver que el resultado es el mismo, representamos el vector U, que es el vector 2, 3, tendríamos el vector U. Representamos el vector V, que es el vector 5, menos 2, tendríamos el vector V aquí. Y recordar que el vector suma se obtenía bien por la regla del paralelogramo, bien por la regla de poner un vector a continuación de otro. Yo en mi caso voy a hacerlo con la regla del paralelogramo. Trazamos paralelas por los extremos de cada vector al otro vector y unimos el origen de ambos
con el vértice opuesto. El vector obtenido sería el vector suma u más v, que tiene coordenadas 7, 1, que son las que hemos obtenido de forma analítica. El producto de un número real k por un vector es otro vector ku que cumple una serie de condiciones. En el caso de que el número real k sea mayor que 0, lo que ocurre es que tenemos un vector con el mismo sentido. Tendríamos el vector ku con el mismo sentido que el vector u. Y en el caso de que el número k sea negativo, veremos que el vector ku tiene sentido contrario al vector u. Contrario. Si el número fuera 0, pues el vector ku sería un vector nulo. Podemos observarlo en la gráfica. El caso 1 sería este, y también sería este, porque estamos multiplicando por 2 y por 3 números positivos. Y el caso 2 sería el último, porque estamos multiplicando el vector v por menos 3. Por eso vemos que cambia de sentido respecto al v inicial. Para hallar las coordenadas de un vector ku, se multiplican las coordenadas de dicho vector por el número real k. Es decir, el vector ku tendría coordenadas k por 1 y k por u2. Y tendríamos la forma analítica de la multiplicación de un número por un vector. Un ejemplo podría ser que, dado el vector u de coordenadas menos 2, 5, hallemos 2u. Las coordenadas del vector 2u pues serían 2 por menos 2 y la segunda coordenada 2 por 5. Es decir, el vector 2u tendría coordenadas menos 4, 10. Si multiplicamos por menos 3, lo que tendríamos sería el vector menos 3u o menos 3v. Sería menos 3 por menos 2 y menos 3 por 5. Las coordenadas de este vector serían 6 menos 15. Dos vectores u y v son linealmente dependientes si tienen la misma dirección, es decir, si sus coordenadas son proporcionales. Podemos expresarlo de la forma que el vector u es proporcional al vector v. Podemos encontrar un número k de forma que k por v dé u. Un ejemplo muy fácil podría ser el vector u 4, 2 y el vector v 2, 1. Son linealmente dependientes, puesto que el vector u se puede representar como 2 veces el vector v, porque si multiplicamos por 2 las coordenadas de v, obtendremos 4, 2, que es el vector u. Geométricamente es muy sencillo. Representamos el vector u, vector 4, 2, y representamos el vector v, 2, 1. Y observamos cómo son linealmente dependientes. Tienen ambos la misma dirección. Otra definición importante en el estudio de los vectores es la combinación lineal. Un vector w es combinación lineal de otros dos vectores u y v si existen dos números reales a y b, tales que se verifica que el vector w se puede obtener como un número real por u más otro número real por v. En este caso se dicen que los vectores u, v y w son vectores linealmente dependientes. Un ejemplo podría ser que el vector w menos 3, 4 es combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1, ya que el vector menos 3, 4 se puede escribir de esta forma que veis aquí. Hemos encontrado un número real menos 3 que multiplicado por el primer vector y sumado con otro número real 4 que multiplicado por el segundo vector nos da como resultado el vector inicial w. Por lo tanto, u, v y w son vectores linealmente dependientes, o, lo que es lo mismo, w es combinación lineal de u y de v. Una aplicación de estos conceptos de combinación lineal es el cálculo del punto medio de un segmento. Las coordenadas de ese punto medio, conociendo los extremos a y b, se calculan de la forma
que os indico aquí. Se suman las dos primeras coordenadas entre 2 y se suman las dos segundas coordenadas y se dividen entre 2. Gráficamente también se ve en esta imagen cómo el punto medio M sus coordenadas, digamos, son combinación de las coordenadas de sus extremos. Un ejemplo fácil, una manera de verlo, es si tenemos dos puntos A, por ejemplo, de coordenadas 7, menos 4 y B de coordenadas 8, 3, por ejemplo, las coordenadas de su punto medio serían 7 más 8 entre 2, su primera coordenada, y la segunda coordenada, menos 4 más 3 entre 2. Las coordenadas de este punto medio serían 15 medios y menos 1 medio, y sería una combinación lineal de sus extremos. Llegamos al último punto de este vídeo, es el producto escalar de dos vectores. Veamos la definición. El producto escalar de los vectores u y v es un número que resulta cuando se multiplican sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Es decir, si multiplicamos u por v, lo que obtenemos es módulo de u, módulo de v, por coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman u y v. Si conocemos las coordenadas de ambos vectores, por ejemplo, si conocemos las de u, u1, u2 y las de v, v1, v2, el producto escalar de u por v también se define de la forma u1 por v1 más u2 por v2. Tendremos también otra definición, otra forma de ver el producto escalar. Lo veis también aquí en la imagen y creo que queda bastante claro. Vamos a hacer unos ejemplos para fijar un poco estos conceptos. Para hallar el producto escalar de los vectores u y v, en este caso que tenemos aquí, podemos utilizar ambas fórmulas. La primera fórmula era u por v igual módulo de u, módulo de v y coseno del ángulo que forman. Vamos a calcular el módulo de u y repasamos los conceptos anteriores. Tendríamos 3 cuadrado más 0 cuadrado, raíz de 9, que es 3, y el módulo de v sería raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, raíz de 50, que también podríamos sacar factores y sería 5 raíz de 2. Bien, si aplicamos esta fórmula, lo que haríamos sería u por v igual módulo de u, 3, módulo de v, 5 raíz de 2. Coseno de 45, recordad que tenéis aquí el ángulo alfa. Vale, coseno de 45 lo pongo en forma de fracción, raíz de 2 partido 2. Si lo ponemos en forma decimal, evidentemente tenemos el mismo resultado. Y si hacéis esta operación, el resultado es 15. Tendríamos que el producto escalar es 15. Ahora os pondré un ejemplo físico para que veáis cómo se aplica esto con unidades. Vale, también en este caso podemos utilizar la segunda fórmula, que era la fórmula para cuando solo tengo las coordenadas, pero veis que en este ejemplo lo tengo todo. Esa fórmula era u1, v1 más u2, v2. Veréis cómo el resultado es el mismo, u por v. Tendríamos primera coordenada de u, 3, por primera coordenada de v, 5, más segunda coordenada de u, 0, por segunda coordenada de v, 5. 3 por 5, 15, y 15 más 0, 15. Mismo resultado. Como os he comentado, una interpretación física del producto escalar sería, por ejemplo, el trabajo de una fuerza constante que se desplaza sobre su línea de acción, ya que este es el producto de dicha fuerza por el desplazamiento realizado. La fuerza se expresaría en newton, el desplazamiento en metros y el trabajo sería una magnitud escalar, es decir, un número que se expresa en julios. Existe otro tipo de producto entre vectores, que es el producto vectorial, cuyo resultado no es un número, como en este caso, sino un vector. Este caso lo veremos más adelante. Unas aplicaciones muy interesantes del producto escalar es el cálculo, por ejemplo, de un ángulo entre dos vectores. Si ponemos las fórmulas del producto escalar, vemos que teníamos u por v
U1V1 más U2V2 y por otro lado U por V, módulo de U, módulo de V, coseno. Si en esta segunda fórmula despejamos el coseno, vemos que obtenemos U por V partido por sus módulos. A la misma vez, si observamos la primera fórmula y vemos que U por V es U1, V1 más U2, V2, sustituimos y obtenemos la fórmula final. Como veis aquí, enmarcada en rojo. Un ejemplo fácil pues sería ya el ángulo que forman el vector U y el vector V. Multiplicamos los vectores, 3 por 4, 4 por 3, calculamos el módulo de U y el módulo de V. Recordar, raíz de 3 cuadrado más 4 cuadrado y raíz de 4 cuadrado más 3 cuadrado, en estos casos raíz de 25. Llegamos a la solución 24 partido 25 y como queremos el ángulo, lo que vamos a hacer es calcular el arco coseno de dicho resultado y obtenemos que el ángulo es 16,16. Otra aplicación importante a tener en cuenta es cómo saber si dos vectores son perpendiculares. Pues si dos vectores son perpendiculares, si su producto escalar es 0. ¿Por qué? Pues porque cuando aplico la fórmula veo que si son perpendiculares calculo el coseno de 90 y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, se anula ese producto escalar. Un ejemplo fácil de esto pues sería si cogemos el vector U 3, 2, por ejemplo, y el vector V menos 4, 6. Si queremos comprobar si son perpendiculares, basta que calculemos el producto escalar de ambos. Sería 3 por menos 4 más 2 por 6. Vemos que sale 12 más menos 12, 0. Estos dos vectores son perpendiculares sin necesidad de representarlos gráficamente. Y tendríamos hasta aquí los conceptos básicos de esta parte de vectores.